tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy el maestro Elige Ruiz y vamos a trabajar algunos ejercicios de economía 2. Dentro de estos ejercicios vamos a trabajar una parte que es importantísima, que es la que tiene que ver con la propensión media y la propensión marginal a consumir. Hablamos de la propensión media y la propensión marginal como dos variables interesantes que están unidas a lo que es el ingreso o las rentas nacionales. La propensión marginal es la cuantía en que varía el ahorro cuando varían las rentas disponibles. Por eso nuestra fórmula dice propensión marginal es igual delta cambio variación, ese triangulito, delta cambio variación de los ahorros dividido entre el cambio o variación de los ingresos. Es un valor positivo, conocido constantemente y comprendido entre 0 y 1. Gráficamente es la pendiente de la función del ahorro. En la propensión media a ahorrar, la propensión media lo que significa es un promedio de nuestros ingresos, un promedio de nuestra renta que la tenemos disponible, que se dedica tanto al ahorro como al consumo. ¿Qué promedio dedicamos al consumo? ¿Qué promedio dedicamos al ahorro en base a nuestros ingresos? Eso se llama propensión media. Ahora la marginal, como decíamos anteriormente, es eh, tiene que existir una variación de nuestra renta, de nuestros ingresos, para que pueda haber una propensión marginal. Por lo tanto, la propensión marginal es una respuesta o variación o incremento a nuestro consumo, pero es en relación al ingreso. Si no hay variación del ingreso, no hay propensión marginal. Si no hay variación de nuestros ingresos, reiteramos, no hay propensión marginal. Igual ocurre con el ahorro. Tiene que haber un cambio o variación de nuestros ingresos. Tienen que aumentar nuestros ingresos para que pueda existir un incremento en el ahorro. Por lo tanto, la propensión marginal depende del incremento en los ingresos. En cambio, la propensión media simplemente es un promedio. Vamos a ver en esta tabla cómo podemos expresar esto. En la primera columna tenemos que la está dedicada a lo que son los ingresos. La Y significa ingreso, la C consumo y la S ahorro. Ingreso es igual al consumo más el ahorro. Consumo es igual a ingreso menos ahorro. Y ahorro es igual a ingreso menos consumo. Vamos a ver en esta columna, tenemos unos ingresos de 50, a esos ingresos nosotros dedicamos 40 al consumo, nos están quedando solo 10 para el ahorro. Entonces, si sumamos consumo más ahorro, 40 más 10, nos tiene que dar el total, que son los ingresos. En la segunda fila tenemos que nuestros ingresos es de 80, nuestro consumo de 60 y nuestros ahorros de 20. En la tercera, ingreso de 125, nuestro consumo de 112 y nuestro ahorro de 13. Finalmente, en la última fila, nuestros ingresos es de 200, el consumo 175 y el ahorro de 25. Y ahí tenemos, para poder hablar de propensión media y de propensión marginal, primero tenemos que tener definido tanto el ingreso como el consumo como el ahorro. Ahora vamos a la parte de la propensión media. Reiteramos que es un promedio, es la parte de nuestros ingresos que destinamos tanto al consumo como al ahorro. Propensión media es igual al nivel de consumo dividido entre el nivel de ahorro. Propensión media al consumo, reitero, es igual al nivel de consumo dividido entre el nivel de ingreso. Tenemos unos consumos de 40 y unos ingresos de 50. Entonces, si dividimos 40 entre 50, nos va a dar un promedio de 0.8. Esa sería nuestra propensión media a consumir. Si nuestros ingresos, en este caso, nuestro consumo es de 60, como lo vemos aquí en la segunda fila, y nuestros ingresos es de 80, 60 entre 80 va a dar 0.75. En la próxima fila, nuestro consumo es de 112 y nuestros ingresos de 125. 112 entre 125 nos va a dar 0.90. Finalmente, nuestro consumo es de 175 y nuestro ingreso de 200. Entonces vamos a tener 175 entre 200 nos va a dar esa parte. Vamos a ver con el ahorro.
Con el ahorro, la propensión media al ahorro es igual, simplemente dividimos ahorro entre ingresos. Si tenemos en nuestra primera fila que nuestro ahorro es de 10 y nuestros ingresos de 50, dividimos 10 entre 50 y nos va a dar 0.2. Igual en la segunda fila que nuestro ahorro es de 20 y nuestro ingreso de 80, 20 entre 80, 0.25. Esto entonces establece que así podemos continuar con las demás, que simplemente la propensión media es un promedio. Dividimos el promedio del consumo entre el ingreso o el promedio de nuestros ahorros entre ingresos. Ahora vamos a la propensión marginal. Cuando hablamos de propensión marginal, recuérdense que tiene que haber un ingreso adicional o un aumento o cambio. Entonces, en la propensión marginal al consumo, esta es igual a la variación del consumo entre la variación del ingreso. Igual que la propensión marginal al ahorro, es una variación del ahorro dividido entre la variación del ingreso. Como pueden ver, en la primera fila no se realiza ningún tipo de operación porque con el primer ingreso, con el primer consumo, con el primer ahorro, no ha habido variación o cambio. Y recuérdense que para que haya propensión marginal debe haber cambios o variaciones. Esto lo vamos a ver en la segunda fila. ¿Y por qué en la segunda? Porque simplemente vamos a comparar el nivel de consumo que hubo para ver tanto en el primer elemento del consumo como el segundo. Nuestro primer consumo fue de 40 y nuestro segundo consumo fue de 60. La variación entre estos dos, 40 y 60, entonces fue 20. Mira aquí donde aparece este número 20. Igual que con los ingresos. Nuestro primer ingreso fue de 50 y el segundo de 80. La variación o cambio fue de 30. 20 dividido entre 30 nos va a dar 0.66. Fíjense que para poder establecer los niveles de propensión marginal tenemos que comparar. Ahora vamos a comparar el tercer consumo y lo vamos a comparar con el segundo. Nuestro segundo consumo fue de 60 y nuestro tercero de 112. La variación o cambio entre ellos dos fue de 52. Nuestro segundo ingreso fue de 80 y el tercero fue de 125. La variación entre los dos fue de 45. Si dividimos 52 entre 45 nos va a dar 1.15. Y así podemos completar toda la columna en la parte de la propensión marginal al consumo. Con el ahorro, nos vamos a los niveles de ahorro. Aquí en la fila número 3, tenemos que nuestro primer ahorro fue de 10 y nuestro segundo ahorro fue de 20, entonces la variación fue de 10. Igual que el ingreso, primero de 50 y el segundo de 80, nos va a dar 30. 10 dividido entre 30, 0.33. Si comparamos y vemos que la sumatoria de ambos resultados debe darnos la unidad, 0.66 sumado a 0.33 aproximadamente la unidad, 0.99. Igual que aquí, en la propensión media, 0.75 más 0.25 te tiene que dar el total o la unidad. Vamos a la próxima con relación al ahorro. Nuestro segundo nivel de ahorro era 20 y el tercer nivel de ahorro 13. Hubo una diferencia, cambio variación de 7. Igual que con el ingreso, hubo una diferencia o cambio de 45. Si dividimos 7 entre 45 nos va a dar 0.15. Y así podemos completar la tabla. Entonces recuerden que propensión media es un promedio. Propensión marginal va a depender de los ingresos adicionales que podamos tener. Así que creo que con esta parte podemos llegar al final de lo que es este ejercicio sobre la propensión media y la propensión marginal. Así es que ha sido un placer y nos vemos en el próximo video.